diálogo entre amigos es que hablemos de 4 cosas. Primero, para romper el hielo quizás y para enfocarnos en lo que realmente es el corazón de esta conversación, que hablemos un poco sobre el aprendizaje como lo que yo llamo aquí herramienta efectiva para responder a ciertas contingencias sociales. Luego que nos concentremos un poco en STEM, que quizás es lo que nos convoca, hablar un poquito, no tanto de STEM, sino de educación STEM, ¿de acuerdo? Y cómo esta nueva comprensión de ciertas herramientas, recursos y cosmovisiones generan transformaciones en la educación y en la manera como nos relacionamos con los estudiantes, con los contenidos, con las competencias. Para finalizar, pues con unas consideraciones y con una apertura al diálogo. Muy bien. Bueno, entonces, Rafael, perdóname que te voy a interrumpir nuevamente. sí. Se está viendo la pantalla en modo presentación, sí, pero la opción del PowerPoint que lo minimiza un poco. ¿Así? Exacto. Ahora sí, perfecto. Gracias. Listo, muchas gracias. Tengo un problema, es que tengo 2 pantallas y entonces a veces crea conflicto. Muy bien. Bueno, los voy a invitar a algo y es que me ayuden a contestar a esta pregunta. ¿Cómo alcanzamos aprendizajes como herramientas efectivas para contingencias complejas? Y entonces vamos a hacer un ejercicio súper breve. Les voy a pedir el favor que ingresemos a esa página www.menti.com e ingresemos con ese código, el código 5717959. Quizás, Luis Camilo, si me ayudas, puedes poner el link y el código en el chat. Y Claro que sí. muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver en vivo cuál es la tendencia del grupo. Entonces, por favor, ingresemos a la página y vayamos a ese código. La idea es responder a esa pregunta que les puse ahí. Yo mientras voy a entrar para mostrarles las respuestas en vivo. Entonces voy a salir de aquí. Listos. Bueno, recuerden la pregunta. ¿Cómo alcanzar aprendizajes como herramienta efectiva para contingencias complejas? La idea es que me ayuden a nombrar 3 maneras de alcanzar ese tipo de aprendizaje. www.menti.com y la encuesta, pues el código lo puso muy amablemente Luis Camilo en el chat. Miren lo que sale, empatía mayoritariamente. Método, bueno, esperemos que se alimente un poco. Aquí está. Luis, ¿está viendo la pantalla completa? No, estás en tu escritorio. Ahora. Todavía está en tu escritorio. Sigan respondiendo, por favor. ¿Y ahora? Ahora sí. Miren, empatía, innovación, aprendizaje colaborativo, compromiso, paciencia, virtualidad, motivación, didácticas, desafíos, autoaprendizaje, educación socioemocional, planeación sobre contextos, autodisciplina, comunicación, motivación. Es muy interesante y creo que quizás la razón de ser por la que estamos reunidos es porque nos mueven cosas que encuentro pues son comunes. Ya verán a lo largo de la charla pues que hablaré muchísimo sobre eso que ustedes han marcado. Creatividad, retos, disciplina, colaboración, emociones, estructura, haciendo, aplicable, flexibilidad, experiencias, pensamiento crítico,
colaboración, autoaprendizaje, prueba y error. Muy bien, perfecto. Vamos por buen camino. Yo les voy a hacer llegar la presentación y los resultados de esta nube porque es muy interesante, porque nos abre el camino a una discusión que puede continuarse sin ningún problema. Muy bien, voy a continuar entonces. Innovación, bien. Voy a continuar entonces con la presentación. Estamos acá. Listo. Bueno. Aquí. Ahí vemos, ¿estamos bien, Luis? Perfecto, sí, perfecto. Listo, entonces. No, vuelve por favor al anterior modo. ¿Acá? No, al anterior modo de presentación. Listo. ¿Y ahora? Ahora sí. Listo, perfecto. Gracias. Muy bien, con todo gusto. Vale, entonces ustedes me ayudaron muy bien a responder esto. Pues yo acá voy a anotar 7 maneras o 7 formas de alcanzar ese aprendizaje desde lo que yo he aprendido particularmente de mis estudiantes. Esto no lo he aprendido de libros, lo he aprendido desde la experiencia y desde lo que me han enseñado mis estudiantes en estos años que he tenido el gusto de ser profesor. Lo primero, bueno, la respuesta es guiándonos por estos principios, que he llamado principios. El primero es que la acción es la fuente de todos los instrumentos de conocimiento. Particularmente en matemáticas, si no se toma un lápiz y un papel y se lanza al vacío fuera del aula de clase, desde mi perspectiva, no se aprende matemáticas. La acción es fundamental. El conocimiento, desafortunadamente, no llega como un acto de iluminación en las noches, así como le pasaba a Ramanujan. No, la acción es la fuente del conocimiento. El segundo tiene que ver con algo que me encanta y es que el error es el mejor maestro. Fíjense que ustedes pusieron prueba y error, prueba y error. Por supuesto, hay que equivocarse, hay que desaprender y hay que celebrar el error. El error es la fuente del conocimiento o de la construcción del conocimiento. Tercero, no se aprende a solas. No, pues yo puedo llegar y coger un libro a aprender. Bueno, ahí hay una relación sociocultural con la persona que escribió ese libro. Sin embargo, eso es un caso extremo. Pensemos en el aula. Las mejores construcciones son las que vienen de una discusión sociocultural, precisamente. De hecho, se dice que uno aprende 2 veces. En un escenario con otros y en un escenario ya íntimo. Cuando se interiorizan, valga la redundancia, eso que se aprendió con otros. Cuarta, la necesidad es fuente del conocimiento, sin duda alguna. Si nuestros estudiantes no entran en conciencia de que necesitan algo, pues la puerta sigue cerrada. Entonces, fíjense, la idea es que con estos principios vayamos pensando qué puedo hacer para generar o para garantizar que esto pueda suceder. ¿Qué tengo que hacer yo como docente para que el estudiante o la estudiante piense que necesita conocer algo? Siguiente, el profesor es un orientador y mediador del aprendizaje de los estudiantes. Esto pues se hace un poco corresponder con el constructivismo, no del todo radical, en donde entendemos el conocimiento como un proceso que se construye, o más bien el aprendizaje, no como un proceso o más bien un producto que se le entrega a los estudiantes. Acá rompemos la transmisión, el modelo tradicional de enseñanza, y más bien centramos el aprendizaje en el estudiante, y entonces el conocimiento se construye. ¿Y qué hace el docente? Pues facilita o media en esa construcción de conocimiento. Luego, que hay un especial interés por lo básico. Y esto es muy bonito porque los conceptos o los constructos más complejos vienen de la reunión de pequeños átomos. ¿De acuerdo? No es posible llegar a la comprensión de una teoría matemática compleja sin antes entender lo estructural y básico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, pues que no es conveniente dar respuestas. Yo era un poco más radical con eso y yo decía, está prohibido dar respuestas.
Entonces puse hoy porque estoy más conservador. No es conveniente la respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que más que las respuestas, lo importante son las preguntas. Y no cualquier pregunta. Las preguntas fértiles. Es decir, las preguntas que producen más preguntas. Muy bien. Habiendo roto el hielo y revisado estas posturas desde lo que ustedes muy generosamente compartieron, y celebro, entre otras cosas, porque me parece importantísimo lo que alcancé a leer, y estas otras que la experiencia me ha regalado, pues hablemos un poquito de STEM. No pretendo que salgamos siendo expertos en esta, digámoslo así, metodología pedagógica, sino que más bien discutamos un poquito sobre nuestras propias lecturas del mundo o de la pedagogía a propósito de estos temas. Muy bien. Bueno, pues comienzo con esta ilustración que me encanta y muestra al maestro impartiendo una cátedra y pues está muy caricaturizado el asunto. El maestro es un burro, muy bien vestido, por cierto, que tiene un libro y está leyendo, y los estudiantes, que parecen muy tranquilos, son loros que repiten lo que el maestro lee. Este es una perfecta ilustración del modelo tradicional de transmisión. El maestro transmite lo que está en el libro, el estudiante repite y memoriza lo que el maestro dijo, y luego en un escenario de calificación, sin más, copia eso que ha sido transmitido en estas otras dos estaciones en un papel y al final, pues lo olvida. ¿Por qué? Porque no hubo comprensión, sino memorización. Este modelo definitivamente no es mi preferido y además no es el que dialoga con las metodologías pedagógicas propias de la educación STEM. Muy bien. Bueno, entonces hablemos ahora sí un poquito de STEM. En el marco de educación STEM, entonces vamos a hablar de un aprendizaje que podría llamar, aquí lo puse en cursiva, real, pues porque todo aprendizaje es real. Pero acá cuando hablo de real, estoy pensando en darle la oportunidad a los estudiantes para que ellos puedan encontrar conexiones que podríamos llamar poderosas entre los saberes y su aplicación de una manera auténtica. Es decir, auténtica para el estudiante y relevante, naturalmente, para el estudiante también. Eso es fundamental. Bien. Ahora, les cuento, vamos a ser sinceros completamente. Yo tuve un conflicto interno en mi camino cuando escuchaba a mis estudiantes que me decían, estoy seguramente que ustedes también lo han tenido, que me decían, pero profe, dime para qué sirve esto, dime cómo uso esto. Entonces yo comencé mi carrera profesoral, lo recuerdo muy bien, enseñando álgebra lineal en una universidad, en la Escuela Colombiana de Ingeniería, por cierto. Y los estudiantes decían, pero ¿para qué sirve esto? Dime cómo, ¿para qué sirve esto? Y entonces yo sufría encontrando respuestas inteligentes que los convencieran. Cuando realmente el reto era mío como docente para que yo le pudiera dar los suficientes recursos para que ellos mismos encontraran esa conexión, que era una conexión auténtica y relevante. Entonces, fíjense la importancia de conocer muy bien a los estudiantes. Yo hablaré insistentemente de empatía en esta charla. Y ustedes también, fíjense que era lo más relevante en la nube de palabras que vimos al comienzo de la charla. Muy bien. Otro detalle importante en educación STEM es que el aprendizaje es experiencial y además permite integrar conocimientos y habilidades a través de proyectos en contexto, ¿de acuerdo? Entonces aquí es muy importante que para que haya una comprensión y lo que en la teoría en inglés llaman engagement, o es que la traducción a compromiso no quiere decir todo lo que significa ese constructo, se da cuando lo que estoy aprendiendo como estudiante tiene sentido para mí. Y en esa búsqueda de hacer que las cosas tengan sentido, pues tengo que ponerlo en un contexto. ¿Bien? Recuerden eso
que, por ejemplo, se me apareció en el camino y era entender cuál era la dinámica de las células en tumores cancerígenos. Fíjense que yo aprendí barbaridades matemáticas gigantescas, barbaridades quiero decir como muchísimas cosas, pero de una cosa que me afectaba muchísimo como persona. Entonces yo le di un contexto que hacía que significara cosas para mí. El significado es súper importante. Muy bien. Bueno, y finalmente, entendiendo eso, pues hay un detalle importantísimo y es que el interés personal, la experiencia y el entusiasmo por parte de los estudiantes son fundamentales para apoyar lo que podríamos llamar aprendizaje científico en los niños. Y este mismo triada, interés personal, experiencia y entusiasmo, son catalizadores o es catalizador la triada para que se sostenga ese interés y llegue hasta la vida del adulto. Entonces es muy importante la persona a la hora, la persona del estudiante a la hora de construir el conocimiento. Muy bien, entonces me cambio más bien a esto y esta ilustración me encanta. Dice, mira, un error, vamos a aprender de él. Entonces es súper importante eso. Es, entre otras cosas, darle la importancia a reconocer, por un lado, que no lo sé todo y por otro, pues que cometo errores y que el error es fundamental en el aprendizaje. Yo suelo en mi primera clase hablar de esto siempre. Esto que les dije, esos primeros 7 principios, yo siempre los recuerdo con mis estudiantes y ellos siempre me los recuerdan a mí también. Y particularmente les hablo de la importancia del error y de la urgencia de desaprender muchas cosas. Porque llegan, por ejemplo, a la universidad con muchos, ¿cómo decirlo? Malas prácticas. ¿Bien? Y no están lo suficientemente cercanos a procesos de argumentación, sino más bien, pues claro, esto es fruto de procesos de transmisión, que es tradicionalmente lo que algunas instituciones hacen. Muy bien, bueno, y acá entonces hay un detalle buenísimo, y es que si logramos esto, logramos empoderar a los estudiantes. Y esto ya muy título personal, yo creo que el aprendizaje significativo va de la mano con el empoderamiento estudiantil. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante realmente logra entender o comprender, estamos permitiendo como sistema de educación que motivaciones intrínsecas de los estudiantes conecten con motivaciones extrínsecas del contexto en donde se están desarrollando. Y si logramos que esa intersección suceda, estamos empoderando a una persona. Y ese empoderamiento transformará una familia, transformará un país. Les hablaré más adelante de algunas experiencias que he tenido, particularmente con comunidades vulnerables, en donde he logrado, desde ejercicios sencillos, empoderar particularmente niñas y adolescentes en temas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Debí comenzar con eso. Las siglas STEM hacen referencia a esa relación entre 4 disciplinas que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. ¿De acuerdo? Es STEM como relación entre estas disciplinas es relativamente reciente, pues entre comillas unos 25 años, digamos, pero pues la ciencia siempre ha estado. La ingeniería pues ya lleva bastantes décadas también con nosotros. Pero esta idea como de vincular esas disciplinas y repensar la educación es relativamente reciente. Y de hecho se está modificando día tras día y eso es muy importante. Voy a hablar de cómo ha venido evolucionando un poco este tema de STEM. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Conecto con algo que tiene que ver con las competencias del siglo XXI, que seguramente ustedes han escuchado hablar muchísimo. Y acá entonces hablo de lo siguiente, y es que ciertas decisiones que son importantes en el siglo XXI requieren, por ejemplo, entender cuestiones científicas. Miren lo que ha pasado en el mundo. A mí, no sé, el COVID ha transformado la educación, ¿de acuerdo? Recuerdo mucho a una estudiante a quien admiro mucho. Es una estudiante de ciencia política, pero la tengo en un curso de matemáticas, porque ella quiere hacer matemáticas aplicadas y ciencias de la computación.
Tiene dos detalles interesantes. Uno, que es mujer, y dos, que quiere ser politóloga, pero quiere estudiar fenómenos de la política desde perspectivas científicas o matemáticas, particularmente por algo que voy a decir en un segundito. Entonces es muy interesante. ¿Y por qué recuerdo a esta estudiante que se llama Sofía? Porque cuando iba a hacer el examen de cálculo diferencial, me mandó un mensaje y me dijo: a mí me gustaría que en uno de los ejercicios del examen final utilizaras un modelo que me permita entender mejor el COVID. Justamente estábamos hablando de crecimiento exponencial y de modelos matemáticos. Imagínense esa curiosidad de esa mujer. Me pareció espectacular. Entonces, fíjense que a veces existen esas necesidades de entender esas cuestiones, de entender el mundo desde perspectivas científicas. Muy bien. Otra cosa es evaluar problemas complejos. Y cuando hablamos de problema complejo, podríamos pensar en problemas controvertidos, ¿de acuerdo? Una controversia pues resulta ser un problema complejo en cuanto vincula distintos lecturas del mismo fenómeno. Es decir, si por ejemplo estamos hablando pues de lo que está sucediendo en la pandemia, fíjense que eso es un problema complejo porque tiene que ver con cuestiones sociológicas, con cuestiones epidemiológicas, con cuestiones políticas, económicas. Entonces, este tipo de problemas nos exigen cierto tipo de habilidades y competencias, que son justamente las que hablamos en términos de las competencias del siglo XXI. Muy bien. Otra cosa importantísima, que no quiero profundizar en eso hoy, pero que también me apasiona muchísimo, es lo que tiene que ver con la curación de los datos. Es decir, fíjense que el problema ya no es encontrar la información. El problema ahora es seleccionar la información. Todo está en Internet. Pero el problema es que no todo es cierto. Entonces ahora hay una competencia importantísima que es la de selección de la información. ¿Bien? Y estamos en un momento histórico donde los datos son el nuevo petróleo. Ustedes ya lo saben. Un mal uso de la analítica de los datos puede cambiar la opinión de un aglomerado de personas que podría conducir a elegir un mal representante político. Por ejemplo, eso. Por solo poner un ejemplo. Y otra competencia importantísima, pues, es centrada en la comunicación de cosmovisiones, de lo que yo llamo cosmovisiones, que en este orden de ideas significa lecturas del mundo. ¿Bien? Bueno, como les decía, pues en estos últimos 25 años, esta comprensión del STEM ha cambiado y ha pasado de una, digamos, tímida agrupación de estas 4 disciplinas hacia pensarse ya esto como una base de conocimiento y exigiendo competencias que sean más cohesivas y críticas, particularmente involucrando otras cosas. Muy bien. A continuación quería mostrarles algo acerca de los datos que también me apasiona muchísimo. Solo para dejarles unos daticos. Cada segundo se escriben 6.000 tweets. Estos datos están pensados en el primer tercio de este año. En ese primeros 3 meses, en el primer cuarto, se abrieron 120 millones de cuentas en Instagram. Se hicieron 40.000 búsquedas cada segundo en Google. Cada día se ven más de 1.000 millones de horas en YouTube. Se hacen más de 34.000 millones de llamadas por Skype y se mandan cerca de 135.000 millones de correos electrónicos. Esto es una cosa ridícula, pero es muy poderosa y por eso nos ha cambiado un poco la perspectiva acerca de cómo tomar decisiones basadas en datos. Por eso les decía que ahora decimos que los datos son el nuevo petróleo, y es verdad. Las compañías que más mueven dinero a nivel mundial son las compañías que recogen y analizan datos. Y aquí STEM naturalmente está involucrado, ¿de acuerdo? Sin embargo, hoy no vamos a hablar de analítica de datos, sino nos vamos a concentrar en STEM. Pero quería darles esta información por el siguiente hecho, y es que
bueno, creo que el tiempo no me va a dar para meterme aquí a Voltmeter, pero se los recomiendo. Esta es una calculadora que mide datos en tiempo real. Entonces, cuando ustedes entren, que les recomiendo que lo hagan, se darán cuenta cuántos tweets se están mandando, cuántos libros se han publicado, cuántos periódicos se vendieron hoy. Es muy interesante. Y también, entre otras cosas, hagámosle propaganda, tiene una nueva funcionalidad acerca de cifras del COVID. Entonces, es interesante. Muy bien. Pero ¿por qué les hablaba tanto de estos datos y de tecnología? Pues porque estamos frente a un conjunto de estudiantes que son nativos digitales. Uno de mis sobrinos un día vino a la casa, cogió un portarretrato, vio la foto y lo primero que se le ocurrió fue pasarle el dedo así, porque pensó que era una tableta. Miren, miren entonces la controversia que eso significa. Y quizás sea una bola de nieve que ya no podemos controlar. Entonces, más bien, en vez de decir que no, que prohibamos, que por favor apaguen el celular, pensemos cómo podemos utilizar este tipo de dispositivos, por ejemplo, para potenciar iniciativas al interior de la clase. Les dejo ahí pues la dudilla. Bueno, más información que nos permite entender un poquito esta idea de la educación STEM, que tiene que ver un poco ya como con el tránsito y por qué hablan tanto de STEM. Pues miren lo que está pasando en temas de empleabilidad. Estas cifras en los Estados Unidos, en la última década, las ocupaciones o los trabajos concentrados en STEM subieron en un 24%, versus en carreras no STEM que subieron apenas en un 4%. Esto es una cifra aterradora, pero que nos abre un camino interesante hacia quizás la conveniencia, prestarle un poco, como entender un poco cuál es la necesidad del mundo para apostarle tanto a STEM. Obviamente, sin descuidar y sin entender que las otras disciplinas son igual o más importantes que las que orbitan alrededor de STEM. Evidentemente, y ese es uno de los mensajes que quiero dejar, lo ideal es tener una apertura a una intersección gigantesca de distintas lecturas del mundo. Es decir, al final todos somos muy necesarios. Nuestra vicepresidenta hace unos meses hizo un comentario desafortunado, pero no tan incorrecto. Ella dijo, ya no necesitamos tantos psicólogos, mujeres psicólogas o sociólogas, necesitamos científicas. Y eso dolió mucho a la población colombiana, sobre todo a los psicólogos y a los sociólogos. Y en parte era falso porque, pues, fíjense lo que pasó en la pandemia. Entonces, no solo hay un problema de salud, sino también hay un problema, pues, de salud psiquiátrica, también, digámoslo así. Y pues son importantísimos los psicólogos. Sin embargo, ella lo que estaba intentando decir, eso ya es como una reinterpretación mía, es que es urgente romper la dominancia masculina en carreras científicas. Y eso sí es verdad. Necesitamos más mujeres en el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la matemática. ¿Por qué? Pues porque hay una dominancia masculina y en temas de igualdad de género, pues es importantísimo, súper relevante y significativo, pues que esto sea equitativo en ese orden de ideas. Muy bien, otra cosa importante que gira en torno a la educación STEM es que se favorece el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el diseño y la inferencia, pero estas se alimentan ahora de otras competencias que a veces son, desde mi perspectiva, mal llamadas competencias blandas, que yo prefiero hablar más bien como de competencias integrales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la perseverancia, la adaptabilidad, la cooperación, la organización, la responsabilidad. Y en STEM caben perfectamente. De hecho, sin más, en el último quinquenio, quizás, o en los últimos 10 años, se incorporó a este conjunto de disciplinas, que son 4,
las que corresponden con las unidades, con las humanidades y con el arte. Y entonces ya no estamos hablando de STEM, sino de STEAM, por Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a la hora de crear narrativas, pues la lectura del arte o los insumos que vienen del arte, pues son fundamentales. A la hora de intentar solucionar problemas sociales, desde la ciencia o desde la ingeniería o desde la tecnología, pues es fundamental entender al ser humano. Entonces necesitamos no solo empatía, sino ciertas habilidades hacia lo sociológico, por ejemplo. Entonces es supremamente interesante cómo ahora las disciplinas que tradicionalmente no dialogaban están dialogando. Participo, por ejemplo, en un proyecto espectacular que hacemos con Dinamarca, en el que estamos creando un laboratorio que se llama el Sociotech Lab, en donde desde las ciencias de la computación, particularmente la robótica, digamos la automatización, el Internet de las cosas, Big Data y Machine Learning, podemos entender fenómenos sociales con una lectura distinta. Y esos fenómenos que nos interesan son las controversias. Entonces, en asocio con nuestros colegas de sociología, creamos este laboratorio y estamos estudiando fenómenos sociales desde perspectivas matemáticas. Eso es fantástico. Entonces, fíjense que ese diálogo que antes no existía, ahora existe y amplía las barreras, las fronteras del conocimiento, rompe las barreras y nos hace entender muchísimo mejor el mundo. Muy bien. Bueno. Perfecto. Bueno, pues no quería seguir hablando sin antes recordar la importancia de reducir las brechas de género y cómo desde STEM podemos hacerlo. Es fundamental. Entonces, aquí hay que recordar pues que tradicionalmente la presencia del hombre, de los hombres, en carreras como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática es altísima, y la idea es pues hacer una invitación y crear escenarios pedagógicos justos y equitativos para todos, donde la ciencia sea abierta y sea entregada pues a todos. Entonces ahí hay unas fotos de unos amigos que quiero demasiado. Entonces, miren, en la izquierda vemos niños que no tienen más de 6 años del colegio en donde me gradué, el Colegio Calasanz de Bogotá, y yo un día me fui a hablarles de matemática aplicada y jugamos un poco a entender qué era la inteligencia artificial, qué era el Big Data, cómo podríamos enseñarle a las máquinas a tomar decisiones como las tomamos nosotros los seres humanos. En la fotografía del centro, es una vereda muy cerca de Medellín, en el interior de Colombia, que se llama La Porquera. Y es una comunidad bastante vulnerada por la violencia. Allí fui a hablar, bueno, no a hablar con los niños, pero a generar iniciativas para la matemática crítica. Ahorita les voy a hablar de eso. Que tiene que ver con cómo ellos pueden incorporar la matemática en su discurso sin saberlo. Y esas fotografías pues me mueven mucho, la del centro, porque ahí ellos no sabían quién era yo, y yo llegué muy temprano, y muchos de ellos tenían que caminar unas 3 o 4 horas para llegar a la escuela. Y los que llegaban antes, pues su diversión no era jugar fútbol, esos niños eran raros. Su diversión era hacer el que hiciera divisiones con más cifras, y se ponían a competir entre ellos, y yo dije, pero ¿qué pasa? O sea, esto yo no lo había visto nunca, y me pareció espectacular. Y las chicas que aparecen en la esquina superior derecha, pues son unas niñas increíbles con las que trabajé en el norte del Cauca, en una zona afectada por la violencia y por la drogadicción, tradicionalmente muy olvidada por el gobierno central, en donde, por ejemplo, pues en ciertas comunidades no hay agua potable, y pues donde hay unos índices de violencia ridículos. Allí fui con un equipo espectacular de niñas, pues de mujeres y de estudiantes universitarias, a empoderarlas. Y formamos más o menos unas 150 niñas y adolescentes entre los 11 y 17 años
en habilidades STEM. Todo para empoderarlas. Yo llegué y me recibieron en una feria de la ciencia y yo estaba fascinado, pero cuando entré a ver los artefactos que inventaban, me di cuenta que los hombres hacían, no sé, lo hacían con elementos reciclados. Entonces los hombres hacían, no sé, brazos hidráulicos, cosas muy geniales. Y las niñas hacían cosméticos, estufas. Y entonces dije, esto tiene que cambiar. Y entonces montamos un proyecto financiado por UNICEF fantástico que se llamaba Eureka, por eso aparece este eslogan de la niña con afro, en donde lo que hicimos fue empoderarlas y decirles, hey, esas ideas que tú tienes pueden transformar a tu comunidad. Y no lo decía yo era espectador, era el único hombre, era un equipo de 11 niñas, de 11 mujeres, afrodescendientes también. Y entonces ellas eran las mentoras STEM y a través de metodologías de mentoría me ayudaron a acercarnos a ellas y generar innovaciones interesantes que pretendían solucionar problemas comunitarios. Creo que el tiempo no va a ser suficiente, no podría entrar en mucho Sí. detalle, Si quieres, pero Rafa, nos podemos extender un par de minutos más. no, todavía me falta. Tengo que Pero no si voy a quieres también, pues estar por más de tiempo. respetar. Ujú. Sí, 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 vamos Pero bien. no te preocupes, vamos a extendernos hasta las 5 y los que se puedan quedar para preguntas desde las 5. Fantástico. Bueno, entonces voy a avanzar un poquito. Ya esto al final es breve. Muy bien. Finalmente, como para cerrar lo que tiene que ver con STEM, recordemos entonces que el modelo ocurre cuando el aprendizaje se considera como un proceso activo, constructivo, no receptivo, y donde la motivación y las creencias de los estudiantes, que son la razón de ser, son parte integral de la cognición. Es decir, el aprendizaje es absolutamente centrado en los estudiantes. Aquí la interacción social es fundamental para el desarrollo y el conocimiento y las estrategias y la experiencia se contextualizan en las acciones de enseñanza-aprendizaje. Aquí así podríamos resumir de lo que va la educación STEM. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué posibles transformaciones emergen de esta nueva comprensión del uso de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática? Pues bueno, les voy a hablar de algunas. Aquí está este labrador intentando pasar y no sé, como me hace pensar que para tomar la decisión tuvo que atar cabos y bueno, pues de eso va un poco la matemática crítica. La matemática crítica va de la mano de algo que podríamos llamar alfabetización matemática. La alfabetización matemática no solo se refiere a ser diestro o tener cierta experticia en destrezas matemáticas, sino más bien, o también, a la competencia de interpretar y actuar una situación social y una política que sea estructurada por las matemáticas. Paul Ernst, hace unos años, hablaba de la formación de ciudadanos matemáticamente críticos. Y a eso le apunta la matemática crítica. ¿Cómo podemos generar ecosistemas didácticos interesantes para que nuestros estudiantes, que no necesariamente son los fan número uno de las matemáticas, puedan incorporar la matemática en su propio discurso? Y pues incorporarla no es decir, ven, no tienes razón porque f de x igual a 3. No, nada de eso. Es cómo pueden tomar decisiones mediadas un poco por matemática. Y la matemática en este orden de ideas pues es extensa. Muy bien, ¿qué otras cosas emergen a propósito del STEM? La importancia de la multidisciplinariedad, porque esta genera ecosistemas centrados en la motivación que le dan valor al contexto, ¿de acuerdo? Los conceptos y los saberes no son islas desarticuladas, sino que tienen sentido cuando se entienden en un contexto, generan entonces aprendizaje significativo, nos acercan al pensamiento crítico, pues a los estudiantes, amplían la creatividad. ¿Por qué? Porque celebran y aplauden la curiosidad y generan naturalmente empatía. La empatía es fundamental acá. Otra cosa que emerge interesante acá tiene que ver con los laboratorios vivientes. ¿Qué es un laboratorio viviente? Yo estaba intentando, cuando estaba organizando esta charla, dije, bueno, ¿cómo les digo
cómo pueden utilizar eso. O sea, yo no sé no quiero que se desilusionen, pero yo no quería llegar a decirles, así tienen que enseñar sus clases de ciencias. No, para nada. Simplemente mostrarles que hay otras maneras que podemos involucrar en las prácticas didácticas en el colegio o en el aula en general, que nos permiten hacer que los estudiantes involucren estas cosas de las que hemos hablado. Los laboratorios vivientes son unos de ellos. Un laboratorio viviente, a diferencia de un laboratorio tradicional, es un espacio que no necesariamente es físico, abierto, en donde llamamos a la comunidad para que venga y nos traiga problemas, pero que no solo los traiga, sino que se quede con nosotros y nos ayude a generar innovaciones. Por eso, el laboratorio viviente es una estrategia de innovación social. Las innovaciones sociales son innovaciones abiertas, que no le pertenecen a nadie y que además solucionan cuestiones sociales. Bueno, se caracterizan por la continuidad, por la apertura, por el realismo, por el empoderamiento y la espontaneidad. Pero son estos espacios muy a la manera, aquí la mayoría somos latinoamericanos, muy a la manera de una minga andina. La minga era un movimiento indígena en donde un segmento de miembros de la comunidad se acercaban al campo, lo cultivaban juntitos y traían los frutos y alimentaban a la comunidad. Esa es la idea del laboratorio viviente, que me parece fantástico. Y fíjense que permite involucrar cosas que no necesariamente tienen que ver con ciencia, no, tienen que ver con otras cosas también, con lo social, con lo político. Entonces es fantástico esta figura de laboratorio viviente. La idea entonces sería ahora pensar cómo puedo involucrar en mis prácticas docentes o como institución, ojalá aquí haya directores de instituciones, para incorporar en el currículo espacios que se ciñan por este tipo de laboratorios que son fascinantes. Muy bien. Otra cosa que podría funcionar son las hackatones. ¿Qué es una hackathon? Un espacio competitivo con recursos restringidos en donde ponemos a estudiantes a solucionar, esperamos, un problema social mediado por tecnología. Tradicionalmente los hackatones, por eso pues viene de hacking o de hacker, pues tenían que ver mucho con código. Pero no todas las experiencias en el marco de la metodología de hackatones tienen que ver con eso. La idea es generar espacios en donde pongamos a, entre comillas, competir positivamente a grupos de estudiantes diversos para solucionar problemas sociales. Sin más, esta fotografía que aparece a la izquierda es un hackathon, una especie de hackathon que organizamos en la universidad que se llama el Math Modeling Challenge, en donde estudiantes de distintas partes del país, de distintas disciplinas, se reúnen y solucionan retos que se los pedimos al sector público. Entonces, por ejemplo, este fue el del 2018, que fue en el Rosario, el Instituto Humboldt, que es el que rige las cuestiones como biológicas, digámoslo así, de Colombia, nos puso el reto que tenía que ver con cómo, desde una lectura social, intervenir el paisaje, pues podía afectar a las personas. Entonces ellos se tenían que cranear un reto, pues el reto ya estaba, una situación y una solución permeada por la matemática. Y fue fascinante. Y entonces esto permite, o sea, este tipo de estrategias lo que hace es empoderar a los estudiantes y movilizar lo aprendido para dar solución a cuestiones que a ellos les mueven, que a ellos les duelen. ¿De acuerdo? Y finalmente, lo último de lo que quería hablar de estos espacios o de estas transformaciones pedagógicas o didácticas son los makerspaces. Los makerspaces son pequeños laboratorios. Aquí Lego, por ejemplo, tiene un protagonismo gigantesco en donde aprendemos haciendo, donde exploramos otro tipo de competencias, como por ejemplo la adaptabilidad, la resiliencia, donde el aprendizaje puede estar mediado o basado en proyectos, donde es súper importante la inclusión y la colaboración, donde el otro es tan importante como yo, ¿de acuerdo? Donde el error es protagonista, prueba y error, acá es prueba y error, donde generamos autonomía también en el sujeto. Y finalmente, donde la estructura se puede pensar con lo que llaman las 4 Cs: curiosidad, creatividad, competencia y cooperación. Ahí les dejo un link de un TED Talk de Luxemburgo
en donde un experto nos habla del futuro de la educación cuando se involucran espacios como makerspaces. Bueno, finalmente, esto ya es un segundito. Sí, perfecto. Son dos últimos consejos. Uno, la importancia de la formación o la cualificación docente. Porque muchos de nosotros no sabemos nada de esto. Entonces, pues es importante que como institución o desde perspectivas del autoaprendizaje, encontremos maneras de cualificarnos en este tipo de metodologías disruptivas. Entonces, mi consejo es, favorezcamos la emergencia de espacios de encuentro para idear cosas locas entre todos, donde haya colaboración entre pares, donde permitamos que haya intersección de distintas lecturas del mundo y distintas didácticas. Ahí dejo dos links. Un MOOC de edX hecho por colegas de la Universidad Pontificia Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, que se llama Enseñar STEM, mucho más que fórmulas. Muy interesante, curso gratuito. Y el último que a mí me encanta, que es el MOOC más famoso del mundo, se llama Aprendiendo a Aprender. Este es genial porque nos une un poco a este tipo de competencias fundamentales que son las de justamente pues aprender a aprender. Dicen que esa es la gran competencia que deberíamos focalizar en nuestros estudiantes. Y para finalizar, ahora sí, pues bueno, la tecnología es súper importante, pero no es el protagonista. La tecnología es un facilitador, es algo que podríamos llamar un catalizador. Y ahí pues vamos a hacerle una cuña a McGraw-Hill. ¿Por qué? Porque tienen ciertas herramientas digitales que podrían favorecer la construcción del conocimiento dentro de nuestros estudiantes. Yo las conozco de cerca, algunas las he utilizado, otras las estoy utilizando hoy en mis cursos. Tienen unas interesantes de matemáticas, como estas que pongo acá. También tienen una centrada en ciencias, que se llama Inspire Science, que es buenísima. Pero además tienen otras que nos permiten generar estrategias que hagan que nuestros estudiantes sean más sensibles frente a los fenómenos sociales, que son Impact Social Studies y Networks. Les recomiendo que le echen una revisada a propósito de esta invitación que muy generosamente nos hace la editorial, porque este tipo de estrategias insertadas en las prácticas docentes podrían facilitar esta tarea pues de entender, y por eso el título, que ahora hay nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender. Con esto los dejo. Muchísimas gracias. Si tienen dudas, le pediría el favor a Luis Camilo que me permita contestar algunas. Y bueno, el diálogo puede continuar. Hashtag EduSTEM. Les dejo mi correo electrónico también. Mi oficina siempre está abierta para dialogar sobre estas cosas que tanto me apasionan. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael, a ti. Sí, efectivamente, pues aprovechando el tiempo y no nos queremos extender mucho, queremos aprovechar un par de preguntas para compartir contigo, Rafael. Entonces, una primera que nos plantean es, ¿podrían darnos modelos o ejemplos de STEM donde se visualice la interdisciplinariedad? Sí, claro. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de aula en donde se utiliza multidisciplinariedad. Pues hay ciertas, ahora hay una nueva tendencia mundial que le da la importancia a los laboratorios, pero el laboratorio no es un espacio, el laboratorio no necesariamente es un espacio físico. El laboratorio es toda una estructura metodológica que acerca al estudiante a aprender haciendo, sintiendo y viviendo. Entonces, en experiencias, por ejemplo, miren, Sociotech Lab es una de estas. Estudiantes están interesados, por ejemplo, en comprender cómo los fenómenos ambientales o las condiciones climatológicas y de calidad del aire afectan la toma de decisiones de los seres humanos. Y entonces, pues, estudiar ese fenómeno tradicionalmente pues era difícil y provenía mucho como de la intuición. Ahora, por ejemplo, desde los métodos digitales podemos entender ese tipo de fenómenos y entonces ahí vinculamos competencias que tienen que ver con
el acercamiento a las comunidades con competencias tecnológicas para, por ejemplo, no sé, tomar datos utilizando sensores y traducirlos a través de métodos digitales para comprender esos fenómenos controvertidos. Entonces, la idea es eso, es como cómo podemos estudiar fenómenos del ser humano, siendo el ser humano pues una escuela compleja desde distintas perspectivas. Como esto, pues hay una plétora de proyectos que nos permiten esa vinculación. Ese es uno de ellos. Excelente, gracias. Aquí hay otra pregunta, ya para ir cerrando. ¿Cuáles crees que son los principales conceptos que podrían utilizar los colegios en Colombia realmente para alejarse un poquito de que el concepto de educación me está lejano y lo pueden aplicar en su día a día? Un profesor mañana quiere aplicarlo. ¿Qué es lo primero que le recomendarías tú? Lo primero es que entiendan que la ciencia es democrática, es decir, que todos pueden, la ciencia es abierta y que todos pueden aprender en ciencias. Voy a ser un poco odioso y voy a hablar de matemáticas, pues porque es donde yo me muevo. Tradicionalmente la matemática se piensa como una disciplina para personas muy inteligentes. O también se piensa, son imaginarios falsos. Se piensa que son aburridas y que además no tienen uso. Muchas de las cosas que les dije rompe ese imaginario. Entonces la idea es entender, por ejemplo, que no todos aprendemos a la misma velocidad, pero que todos podemos aprender y que en escenarios científicos y competencias de este estilo, pues están abiertas para todo el mundo, ¿de acuerdo? O sea, pensar la ciencia como un escenario democrático es fundamental. Hay maneras de llegar a las personas que tienen como recelo frente a ciertas cosas. Hay maneras, por ejemplo, personas, no sé, los estudiantes, hay estudiantes que dicen, uy, no, números no, uy, no, química jamás, pero hay formas de entregar ese tipo de problemáticas o de tensiones, despertar interés en ellos y garantizar que los aprendizajes funcionen. Hay distintos estilos de aprendizaje también, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender eso. Sin más, hay que entender la particularidad de cada uno de los estudiantes y generar currículos, si se puede, un poco adaptativos. Esa tarea es un poco difícil, pero yo creo que se puede lograr y es también, si le estamos pidiendo a los estudiantes ser empáticos, pues nosotros como docentes tenemos que ser los primeros empáticos. Eso es fundamental. No tienes el micrófono apagado. Ya, perdón, gracias. Última pregunta es, ¿cómo crees que podemos enfocar o aconsejar el entorno familiar para que desde la formación de casa, bueno, no desde la formación de casa, sino desde lo que los padres de alguna forma, usualmente el hijo del médico termina siendo médico porque su padre romper a veces el molde para no seguir esa tradición, o tal vez cambiar el concepto de que no únicamente estamos en una mentalidad de seguir la línea de las carreras habituales y enfocarnos un poquito más en la investigación, Sí. en la formación docente y en las prácticas de las carreras STEM. Pues no sé, primero hay que respetar la unicidad de los niños y de los jóvenes, y de las niñas y de las jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Que pues hay que respetar las pasiones, los intereses, las tendencias y entender que estamos ya, y siempre lo hemos estado, pues en una comunidad que es diversa, en donde cada uno pues tiene ciertas motivaciones. La motivación es fundamental. Ahora, no pasa nada. La familia es la primera escuela, entonces es normal que si mi papá y mi mamá, es normal que mi papá y mi mamá pues sean ejemplos, ¿por qué? Pues porque los primeros aprendizajes vienen desde el ejemplo. Entonces no pasa nada con que esa, no sé, cadena transitiva suceda. Pero, ¿qué hacer para motivar este tipo de carreras? Pues nada, favorecer la motivación, nunca cortar una pregunta, generar preguntas que generen más preguntas, entender que no tenemos todas las respuestas como padres, pero que podemos decirle a nuestros hijos, pues intentemos encontrar la respuesta juntos y aprendamos de la mano, eso es fundamental también.
Perfecto. Y ahora sí, la última para cerrar. ¿Cómo crees hoy en día, 2020, que toda la educación digital, plataformas, soluciones, todo lo que hay se conecte realmente para la aplicación real de la educación en cada una de las aulas de clase y en todas las áreas, en todas las asignaturas, tanto desde artes, desde las ciencias básicas de kinder hasta el grado 11? Y bueno, la tecnología sin duda es un facilitador que permite hacer esas conexiones, como esas redes entre distintos saberes o distintas disciplinas. Pero entonces acá tenemos un problema y es que hay que garantizar cierta infraestructura tecnológica. Si mal no estoy, quienes nos acompañan hoy pues vienen de colegios que pueden garantizar ese tipo de infraestructura. Pero entonces acá hay un mensaje importante y es que lo que está pasando nos ha mostrado también un poco que las sociedades son un poco injustas y que podemos inventar estrategias fantásticas mediadas por la tecnología, pero que no pueden desarrollarse bien sea porque no hay infraestructura o porque no hay formación docente para poderlas utilizar. Supongamos que hay infraestructura, ¿de acuerdo? Que es el caso. Pues bueno, podemos generar espacios de comunicación en donde distintas, esto lo insistí mucho en la charla, distintas lecturas favorezcan la solución de un problema. Entonces, por ejemplo, ferias muy al estilo como de hackatones, pero no hackatones, como ferias del conocimiento podrían generar tensiones que pueden solucionarse desde distintas ópticas. Es decir, si yo encuentro un fenómeno fértil que para ser solucionado requiere distintas perspectivas, pues es fantástico porque el estudiante que es bueno con la oratoria está ahí, el estudiante que es bueno con las ciencias sociales está ahí, el estudiante que es bueno con las ciencias, con la matemática, con la química también está ahí. O sea, la idea es encontrar nichos fértiles en donde los conocimientos que provienen de motivaciones que son muy personales puedan encontrarse para generar espacios donde podamos aprender todos al tiempo, ¿de acuerdo? O sea, yo creo mucho en esto del caminar compartido, ¿sí? También pues eso se hace un poco corresponder con cómo yo leo el mundo y es que hacemos más, este es el mensaje, hacemos más cuando reunimos pequeños esfuerzos. Entonces, si yo como docente encuentro una didáctica que permita vincular o acumular esfuerzos de distintos estudiantes con distintas pasiones, pues la saqué del espacio, del estadio. Esa es la idea. ¿No te escucho? Micrófono. El micrófono, Luis. Ahora sí. La buena costumbre. No, quería nuevamente agradecerte. Queremos pues nuevamente agradecerles a todos. Hay un par de preguntas más. Nos están aquí pidiendo el favor del dato de la calculadora de tiempo real que comentaste al principio de la sesión. Si quieren, y pues para complementarles, van a recibir información por correo el día del lunes con todos los detalles, la presentación de Rafael, los links para la calculadora real y lo conversado en el día de hoy junto a la grabación de esta sesión para que la puedan tener a la mano, la puedan revisar desde YouTube. Pondremos al alcance pues, de todos ustedes pues, la experiencia también de McGraw-Hill para que puedan conocer algunas plataformas que seguramente les ayudarán en el camino y pues seguir apoyando toda la implementación digital y toda esta transformación que sin duda ha sucedido en lo que llevamos del año y va a tener un buen recorrido para nosotros y creemos que para bien. Sin duda esta transformación llegó para quedarse y para bien. Entonces, Rafael, nuevamente muchísimas gracias a ti, gracias por el tiempo. Creo que es el agradecer general de nuestros pensamientos y ideas que nos has compartido el día de hoy. Entonces, a ustedes muchísimas gracias también. Un gusto, Rafael, y buena tarde para ti. Bueno, muchas gracias a todos. Espero volverlos a encontrar en otro escenario. Muchas gracias, Luis Así Camilo, será. por la invitación. A ustedes, gracias. Entonces, nuevamente, el lunes estarán con ustedes los correos y pues la información que tenemos para el día de ustedes. Una feliz tarde, un feliz resto de semana y gracias nuevamente.